Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Daenerys miró la taza que tenía en las manos, intentando con todas sus fuerzas decidir si odiaba el té o no. Por un lado, había sido una táctica dilatoria por parte del joven sacerdote, mientras el niño intentaba recomponerse antes de darle la explicación adecuada que había ansiado desde el momento en que escuchó la palabra dragones. Pero, por otro lado, era un té muy bueno. No se había dado cuenta de que Priest había sido el que cocinaba antes, y su cocina era tan buena que probablemente se podría haber creado toda una religión en torno a sus recetas. Daenerys había oído que Myrse tenía los mejores artesanos del mundo en prácticamente todos los oficios imaginables, salvo el envenenamiento y el placer, si es que a esos se les podía llamar artesanías, pero no había estado preparada para la variedad de especias e ingredientes que surgían al estar ubicada en una de las 3 ciudades portuarias más populares del mundo. Al oír un profundo suspiro, miró a su anfitrión al otro lado de la mesa. Su rostro joven tenía la mirada de un anciano cansado cuando miró por encima de su hombro. ¿Por dónde empiezo?, murmuró Valoris, mirando hacia Kina, quien también se había sentado. Quizás al principio. Kina bromeó con una leve sonrisa. El chico dejó escapar un bufido. ¿Y qué califica como comienzo? El conflicto de hace 8000 años, las profecías de hace 5000 años o las señales que comenzaron a ocurrir en las últimas 2 décadas. Valoris cerró los ojos y respiró hondo. Daenerys, ¿cuánto te han contado sobre la historia de los primeros hombres de Poniente? Daenerys frunció el ceño, pensando en todas las historias que le habían contado. Casi todos ellos habían sido miembros del ascenso al poder de la familia Targaryen. Los bardos y otros narradores siempre habían estado más interesados en hablar de labios para afuera sobre la familia Targaryen para complacer a su hermano que en contar historias que tuvieran un mérito real. Me temo que no sé mucho sobre los primeros hombres. Su época fue hace tanto tiempo que dudo que muchos en Poniente conozcan más que un puñado de historias. Es cierto. Pero incluso si solo conoces algunas historias, estoy seguro de que has oído hablar de los otros. Creo en la fe de los 7, a ellos se les conoce como los caminantes blancos. Dijo Valoris, recibiendo un pequeño asentimiento de la chica. Daenerys no reaccionó mucho ante el nombre. Si bien los caminantes blancos se encontraban entre los seres más aterradores de las leyendas, eran solo leyendas. Valoris se dio cuenta de lo poco que el nombre parecía intimidar a la niña. Puede que no creas en las leyendas, pero te aseguro que los caminantes blancos eran reales. Y dadas las señales, creemos que regresarán dentro de unos años. Al menos, espero que tengamos años. Daenerys hizo una pausa para pensar en las historias que conocía sobre los caminantes blancos. Se suponía que eran inhumanamente fuertes, rápidos y poseían el poder de resucitar a los muertos para que cumplieran sus órdenes, junto con muchas otras habilidades místicas, principalmente en relación con el hielo. Las personificaciones del invierno, la muerte y la noche. Seres dedicados a la destrucción total de toda vida. Así los describía la leyenda. ¿No serán destruidos todos los caminantes blancos durante la era de leyenda? No, ellos no fueron. Dijo Kina, sacudiendo la cabeza. No sabemos exactamente qué les pasó, pero no fueron destruidos. Si tuviera que adivinar, diría que el dios oscuro que era la fuente que los impulsaba, lo que llamamos el Gran Otro, fue sellado con magia. Pero esa magia ya no es capaz de detenerlo. Valoris asintió. Aunque la gente dice que la era de leyenda terminó hace miles de años, el desvanecimiento final de la magia de este mundo no comenzó hasta hace 400 años, con el fin de la dinastía Valyria. Debido a esto, los seres mágicos, como los dragones de tu familia, simplemente han dejado de nacer, demasiado hambrientos de magia para sobrevivir. Dijo el niño sacerdote entrelazando sus dedos mientras pensaba. Los signos del deterioro de la magia están en todas partes.
Mientras que en la era de leyenda, un pequeño grupo de piromantes podía crear una columna de fuego que alcanzaba las nubes y le daba la forma de un águila, hoy en día un grupo de hombres personas con la misma habilidad difícilmente pueden encender una antorcha y hacerla cambiar de color. Los caminantes blancos pueden sentir esto. Saben que las herramientas que alguna vez fueron utilizadas para mantenerlos abajo se están volviendo más débiles y escasas. Pronto comenzarán a reunir sus fuerzas. Luego atacarán, primero extendiéndose por todo Poniente, luego usando los ejércitos que crearon allí para el resto del mundo. O eso o simplemente oscurecerán el cielo, comenzando un invierno interminable, demasiado duro para que sobreviva cualquier vida vegetal, y luego simplemente matarnos de hambre a todos. Las viejas profecías dicen que a medida que el poder místico dentro del mundo se debilite, comenzarán a despertar. Habrá un breve invierno, seguido de un largo verano mientras el Gran Otro reúne sus fuerzas, preparándose para su asalto final. Dijo Kina, claramente incómoda con hablar de eso. Este verano actual es el más largo registrado en la historia, y el invierno anterior duró solo 2 cortos años. Lo más probable es que haya llegado el momento de ajustar cuentas. Daenerys no supo qué decir. Pudo ver cuán en serio se estaban tomando esto los 2 seguidores del Dios Rojo. Realmente creían que los caminantes blancos iban a regresar. Pero con todo lo que la niña había experimentado en su propia vida, le costaba visualizar lo que significaba. Sin embargo, todavía hay esperanza. El desvanecimiento de la magia también ha paralizado a los caminantes blancos. Siguen siendo una gran amenaza, pero son más débiles de lo que podrían haber sido. Si la humanidad puede unirse una última vez para acabar con ellos, entonces es poco probable que alguna vez puedan recuperarse. Va a ser una guerra por la supervivencia. Si ganamos, todos podremos vivir; si perdemos, toda la vida en el planeta se extinguirá, hasta el último. Rata. Dijo Valoris, explicando lo mucho que había en juego. Con este fin, los seguidores del Señor de la Luz se han estado preparando, reuniendo todos los recursos y apoyo que podemos. Pero, se están depositando muchas esperanzas y propaganda en un conjunto de profecías creadas hace aproximadamente 5000 años en Asai, que identifican a individuos que se supone tienen un gran significado en la guerra de comunión. Una de esas profecías se conoce como el príncipe que fue prometido, que describe a un descendiente del linaje real de los valirios que se levantará para liderar los ejércitos. Valoris le dedicó a la niña mayor una pequeña sonrisa de disculpa. Y después del pequeño espectáculo que hiciste al meter la mano en el fuego, has logrado convencer a los fieles de nuestro templo de que eres hijo de la profecía. Daenerys no habló. Ella simplemente miró su taza de té, tratando de procesar todo lo que se había dicho. Se sentía ridículo que ella fuera una especie de gobernante elegida por el destino. Siempre había sido Viserys quien debía gobernar. Siempre había sido él el centro de todo. Ni siquiera había soñado con sentarse ella misma en el trono. Lo único que quería era un lugar agradable y acogedor al que pudiera llamar hogar. No sé si tengo lo necesario para ser un líder. Ella admitió débilmente. No lo haces. Admitió Valoris, sorprendiendo a la chica con su franqueza. Si alguna vez ha existido un verdadero líder nato que naturalmente tiene todas las habilidades y conocimientos que necesita para ser un verdadero gobernante desde su nacimiento, nunca lo he conocido. ¿Y tú mismo? Kina bromeó con una pequeña sonrisa. Circunstancias únicas. Dijo Valoris, ignorando el comentario de la sacerdotisa. Tomará tiempo aprender las habilidades y conocimientos que necesitarás, pero te los enseñaremos lo mejor que podamos. Mientras tengas el temperamento adecuado para ello, no dudo que seremos capaces de hacer una gran diferencia. Un rey pasible, o al menos un buen comandante. Daenerys se sorprendió de la naturalidad con la que el chico se estaba comportando con respecto a convertirla en gobernante. El hecho de que constantemente dijera rey en lugar de reina la confundía. Pero nada de eso respondió a su pregunta original. Aún no me has dicho qué tiene que ver esto con los dragones. Dijiste que aún no tenías dragones, pero eso debe significar que los vas a tener, ¿verdad? Valoris asintió. Cuando se apoderaron del barco de Illyrio para evitar que los saqueadores se aprovecharan de la situación, la guardia de la ciudad se encontró con 3 huevos de dragón fosilizados.
La vida dentro de estos huevos ha muerto debido al debilitamiento del maná del mundo, la energía mística en el aire. Dijo Valoris, cambiando su redacción a mitad de la frase para que su mensaje fuera más fácil de entender para la chica. Es otra razón por la que los demás están tan dispuestos a aceptarte como el príncipe prometido. Se supone que es un jinete de dragón. La apariencia de los huevos de dragón les pareció demasiado conveniente. Daenerys frunció el ceño pero contuvo la lengua, todavía bastante intimidada por el chico. Sin embargo, la expresión de su rostro decía mucho sobre sus pensamientos. Te preguntas cómo los huevos de dragón podrían considerarse relevantes si están muertos, ¿verdad? Dijo Valoris con una pequeña sonrisa. Bueno, sí. Admitió Daenerys. Bueno, digamos que el príncipe prometido no fue la única profecía. Dijo Valoris con un pequeño suspiro, mirando a Kina con una mirada suplicante, pidiéndole que lo explicara en su lugar. La sacerdotisa asintió antes de mirar a Daenerys. Hubo una segunda profecía sobre otro individuo que aparecería para ayudar en la lucha contra el gran otro. Iba a ser la reencarnación del héroe Azor Ahai, el campeón de R'yor que luchó contra los otros 8000. Hace años durante la era de leyenda. Kina hizo una pausa por un momento, dejando que esa información asimilara antes de explicarla de la manera más teatral. Valoris Semillas Azor Ahai renacido. Daenerys no pudo contener su grito de sorpresa. En su mente, parecía tener sentido que este chico fuera un guerrero legendario renacido. Incluso si su propio estatus como gobernante de la profecía todavía le parecía descabellado. Aunque cuando ella lo miró, el chico estaba desviando la mirada. Según la profecía, debo realizar 2 milagros. El primero es la reforja de Dithnuin, que a través de la narración de leyendas cambió su nombre a Littlebringer. Supongo que era simplemente un nombre más fácil de recordar para los narradores. No puedo evitar sentir que es un nombre bastante aburrido. Bromeó Valoris, ganándose una pequeña risa de la sacerdotisa roja, aunque Daenerys se limitó a mirar con asombro y boquiabierto las implicaciones de lo que acababa de decir. También debo despertar al dragón de la piedra. La profecía no fue lo suficientemente útil como para decirme exactamente cómo se supone que debo lograr esto. Supongo que tendré que improvisar y orar por suerte. La puerta de la habitación se abrió y Varys asomó la cabeza. Maestro Valoris, hemos trasladado los huevos al gran salón, tal como usted lo solicitó. Dijo el hombre, mirando alrededor de la habitación. Daenerys apenas registró al hombre mientras su propia mente zumbaba por lo que acababa de escuchar. Bueno, parece que es hora de ver si realmente puedo despertar a estos dragones. Dijo Valoris, pareciendo mucho menos entusiasmado con la perspectiva que el otro sacerdote. No quería que esto fuera un maldito espectáculo. Shirou gruñó por lo bajo en japonés. Quería usar el gran salón porque la llama sagrada ubicada allí podría haber sido aprovechada para obtener un poco más de prana si fuera absolutamente necesario. Debería haber esperado que todos los que sabían sobre los huevos de dragón hubieran venido a presenciarlo realizando uno de los supuestos milagros. Esto complicaría muchísimo las cosas si no lo lograba en el primer intento. Si fuera necesario realizar un trabajo más delicado, que requiriera investigación y preparativos, los fieles podrían comenzar a dudar. Si eso sucediera, la gente podría empezar a pensar en líneas que resultarían desafortunadas para algunos. Por ejemplo, ¿cuánto poder se puede obtener al realizar un sacrificio humano de alguien con sangre de dragón? Si bien ahora a Daenerys se le ofrecía refugio, ese santuario fácilmente podría convertirse en su tumba si los fanáticos religiosos comenzaran a hacer lo que mejor saben hacer. ¿Hay algo que necesite, maestro Valoris? Varys preguntó una vez que llegaron. Tal vez. Primero necesito echar un buen vistazo a estos huevos. Ya veremos después de eso. Dijo Shiro acercándose a la mesa donde se habían colocado los 3 huevos. Los propios huevos de dragón eran un espectáculo digno de contemplar, hermosas piedras escamosas en una variedad de colores que brillaban como gemas pulidas a la luz del fuego. Cada uno de ellos tenía casi el doble del tamaño de la cabeza de Shirou, e incluso en su estado debilitado, despedían el distintivo olor de energía mágica. Simplemente eligiendo el huevo en el medio, uno de color crema con motas doradas, Shirou puso su mano sobre él y murmuró tras Eon en voz baja.
Comenzó con solo una pequeña cantidad de su propio OD, tratando de descubrir en qué tipo de estado se encontraban los huevos, pero rápidamente descubrió que la energía mágica innata del huevo estaba interfiriendo con su hechizo y se vio obligado a poner más y más fuerza en tratar de captar el objeto por encima de su resistencia mágica, lo que provocó jadeos de su audiencia cuando las líneas azul-verde de prana se hicieron visibles en su piel y se extendieron hasta el huevo. Incluso entonces, la comprensión de Shirou sobre los dragones era confusa e incierta. Su campo de especialización nunca había involucrado formas de vida orgánicas, y las bestias fantasmales eran mucho más difíciles de comprender que la mayoría. Ni siquiera podía identificar en qué etapa de desarrollo se encontraban los huevos, ni siquiera si estaban muertos o simplemente inactivos. Esto era algo que estaba demasiado lejos de su alcance. Sin embargo, después de un largo intento de analizar el huevo, finalmente encontró algo. Envenenamiento por metales pesados, murmuró Shirou, su boca se frunció en un ceño. ¿Qué quieres decir con envenenamiento? Daenerys dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Su propia mano estaba sobre otro de los huevos, este negro con marcas rojas. Se había sentido atraída por ello mientras Shirou trabajaba y nadie había intentado detenerla. Aunque la mención del veneno hizo que su mano se alejara del huevo, como si temiera que algún tipo de toxina se filtrara a través de su propia piel al tocarlo. Shirou miró a su alrededor a los rostros sorprendidos de los sacerdotes y sacerdotisas, así como la princesa exiliada. Sinceramente, se había olvidado de que estaban allí porque se había visto envuelto en el problema de los huevos. La razón por la que estos huevos de dragón nunca eclosionaron parece ser debido al envenenamiento por metales pesados. Alguien había estado alimentando lentamente al dragón que puso los huevos con alimentos tratados con mercurio. Mientras que la cantidad de mercurio que se necesitaría para matar a un dragón adulto sería para hacer una locura, dado su enorme tamaño, se volvió mucho más concentrado dentro de los huevos. Mató a los dragones dentro de los huevos, al dañar el desarrollo de la organización vital. Las cosas murieron antes de que estuvieran vivas. ¿Estás diciendo que alguien causó deliberadamente la extinción de los dragones en el mundo conocido? Le preguntó Kina, como si la idea fuera impensable. No diría que alguien. Se necesitarían bastantes personas para lograr esto, sin mencionar el acceso directo a la comida de los dragones durante varios meses, sino años. Una organización con un individuo muy cercano a la familia Targaryen. Los grupos comunes probablemente habrían intentado utilizar venenos orgánicos, lo que habría fracasado debido a las altas temperaturas corporales del dragón y su resistencia a la descomposición de los tejidos. No mucha gente siquiera conoce los efectos de las sales de mercurio en su totalidad, o cómo se adhieren a las cuerpo. Dijo Shirou, rascándose la barbilla. Deben haber sido los maestres. O eso el alquimista. Nadie más habría podido lograrlo. Esos traidores. Daenerys siseó, apretando los dientes con ira. ¿Cómo se atreven a aprovechar la fe que mi familia tiene en ellos para envenenar a nuestros dragones? Shirou frunció el ceño al ver las primeras señales de odio por parte de la chica. Tendría que ser algo que tendría que abordar más adelante. Un buen rey no puede tener pensamientos de venganza. La caballerosidad exige que uno deje de lado los propios sentimientos por el bien de la gente, y eliminar a los maestres definitivamente causaría problemas a la gente. Honestamente, no puedo culparlos. Dijo Shirou, sacando a la chica de su ira. Sospecho que después de la rebelión Blackfire, al ver a la realeza atacarse entre sí y usar sus dragones en campo abierto, matando a decenas de miles y dejando cicatrices en la tierra, los maestres probablemente creyeron que la existencia de dragones era un peligro para todos. Lo admito, aunque es la voluntad de Rior que despertemos estos dragones, todavía estoy tentado a romper los huevos, debido a la amenaza que representan. Tal vez las cosas sean diferentes para ti, pero los jinetes de dragones no existían hasta hace 5000 años, mucho después de mi época. Nadie en su sano juicio habría intentado incubar un huevo de dragón. Antes de que pudiera responder, Shirou la miró fijamente. Dependerá de ti demostrar que estamos equivocados. Solo recuerda que atacar a los maestres sería una marca fuerte en tu contra. Quémalos con fuego de dragón y solo les demostrarás que tienen razón al temerte.
Podía verlo en sus ojos, no le gustaba que Shirou simpatizara con las personas que traicionaron a su familia, pero no estaba dispuesta a pelear con él por eso. No cuando todavía tenía todo el poder. Solo podía esperar que unas cuantas lecciones sobre historia, la importancia de la simpatía y cómo dejar ir la ira, cambiaran su visión de las cosas. De lo contrario, estarían cometiendo un gran error. ¿Puedes curarlos?, preguntó finalmente Daenerys, impulsándose hacia adelante. Buena pregunta, admitió Shirou, volviéndose hacia los huevos. Existen medicinas hierbas para eliminar lentamente los metales pesados del cuerpo, pero hay que ingerirlas. No nos sirve de mucho aquí. Un alquimista experto podría descomponer los compuestos en materiales inofensivos o vigorizar a los dragones infantiles para que simplemente continúen. No puedo desarrollarme de todos modos. Pero no soy lo suficientemente bueno para hacer el intento. Ni siquiera estoy seguro de si esas personas todavía existen en esta época, considerando que piensan que los incendios forestales son algo impresionante. Shirou se quedó en silencio mirando al vacío, preguntándose qué habría hecho Rin en su lugar. ¿Habría conocido algún tipo de truco que él desconocía, uno que pudiera usarse para curar a los dragones? Su habilidad para curar siempre había sido casi alucinante. Por otra parte, ella podría simplemente haber roto los huevos en pedazos, gritándole por siquiera considerar el resurgimiento de bestias tan peligrosas. Probablemente hubiera sido ese. Casi podía imaginarlo en su mente, ella con una mano en la cadera, un dedo debajo de su nariz y la mirada que siempre le daba cuando él cometía un error obvio. Incluso si los dragones fueran útiles contra los caminantes blancos. Un futuro con dragones era mucho más peligroso que uno sin ellos. Shirou realmente iba a seguir adelante con esto solo porque este mundo afirmaba que tenían individuos que montarían dragones. Desafortunadamente, entendió el tipo de daño que podían causar seres como los caminantes blancos. Había luchado contra suficientes apóstoles muertos como para saber el tipo de destrucción que incluso una criatura así puede causar. Lo más probable es que haya cientos de ellos. Shirou no sabía contra cuántos de ellos podía luchar solo, ni siquiera estaba seguro de cómo se comparaban las criaturas con los apóstoles muertos. Basándonos únicamente en la descripción, deberían ser bastante similares. Sin embargo, Higa pasó por alto a los apóstoles muertos en su mayor parte, quien vio su plaga sobre la humanidad como un beneficio para el mundo. Shirou dudaba que a los caminantes blancos se les otorgaran los mismos privilegios, dado el hecho de que su existencia amenaza la capacidad del mundo para sustentar casi todas las formas de vida. Aunque mientras los apóstoles muertos solo podían alimentarse y convertir almas humanas, los caminantes blancos supuestamente eran capaces de convertir cualquier tipo de criatura en muertos vivientes. Una horda de muertos vivientes creada por ellos sería algo difícil de contener. Una guerra contra esos monstruos no era algo que pudieran permitirse perder. La desesperación era una poderosa fuerza motivadora. Lo suficientemente poderoso como para que Shirou busque aliados en lugares donde normalmente pondría una espada. Las profecías prometían que los dragones serían útiles y, por mucho que odiara confiar en cualquier dios, tendría que aprovechar cualquier ventaja que pudiera obtener. Si todavía estoy vivo después de que todo lo relacionado con los caminantes blancos haya terminado, entonces tendré que matar a los dragones yo mismo. Lo mejor es no dejar que se repoblaran. Shiro negó con la cabeza. Esas cosas eran para el futuro. Necesitaba concentrarse en el presente. La medicina y la magia normales no son una opción. Tendré que optar por algo un poco más extremo. Respirando profundamente, Shirou colocó una mano sobre su propio pecho, activando sus circuitos mágicos mientras buscaba en su propia alma algo que había estado allí desde que tenía uso de razón. Una profunda luz dorada se formó alrededor de su mano mientras retiraba a Avalon, la vaina de Excalibur, de su propio ser, aferrándose firmemente a su forma conceptualizada. Avalon, la utopía siempre distante, era una cosa de belleza y poder, considerada la defensa definitiva porque un ataque simplemente no podía existir dentro de ella. En su forma más auténtica, Avalon era un mundo en sí mismo, un mundo donde la guerra, el hambre y la muerte no existen.
Si aún quedaba un poco de vida dentro de los huevos, Avalon debería ser capaz de rejuvenecerlos. Extendiendo sus manos, Shirou tejió Avalon sobre los huevos, arrastrándolos hacia ese mundo perfecto, rodeándolos con su brillo dorado. Los sacerdotes y sacerdotisas en la sala comenzaron a murmurar oraciones. ¿Qué es eso?, dijo Daenerys, incapaz de contener su asombro. Un sueño, dijo Shirou, sin querer pasar por el proceso de explicación. Que crean lo que quieran sobre Avalon. La verdad no importó. No para un farsante como él. El resultado era lo más importante, y para lograrlo necesitaría toda su concentración. El control de Shirou sobre Avalon podría no haber sido tan poderoso como el de su verdadero maestro, pero con más de una vida de exposición, pudo aprovechar gran parte de su poder innato. Pero todavía no fue suficiente. La resistencia natural de los dragones estaba asomando su fea cabeza, luchando contra el nuevo orden natural que Avalon estaba tratando de imponerles, incluso pensando que era algo que los beneficiaría. Shirou no pudo jugar a largo plazo, dejando que Avalon se tomara todo el tiempo que necesitaba. Tendría que agregar su propio prana a los Noble Phantasms si quisiera abrumar la resistencia mágica de los huevos de dragón. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las palabras del hechizo de Shirou tenían un significado más vasto que el que cualquier idioma podía comunicar, hablaban tanto en todos los idiomas jamás concebidos como en ningún idioma. Fue una declaración de resistencia contra la realidad misma, sentida por el mundo y cualquiera que se adaptara a la hechicería. Todos en el salón se movieron ante sus palabras, como si sintieran una llama caliente empujándolos hacia atrás. Incluso la princesa sintió la sangre de su dragón entrar en ella, aunque no sabía lo que significaba. Su aptitud natural para la energía mística la hacía ser más sensible a la presencia de la energía mágica que Shirou proyectaba hacia afuera. Si bien no estaba tan bien entonado con la vaina como lo había estado la energía de saber, el Od de Shirou ayudó a impulsar el poder de Avalon aún más, causando que el brillo dorado se intensificara hasta que los huevos ya no fueran visibles. Empujó el noble fantasma tan fuerte como se atrevió, sin querer correr el riesgo de sufrir ningún daño, y después de unos pocos minutos, las recepciones de prana de Shirou estaban casi completamente agotadas. Deteniendo el flujo de Od, Shirou recuperó a Avalon y le devolvió su antiguo lugar dentro de su alma. ¿Funcionó?, preguntó Varus, mirando los huevos. No se veían diferentes que antes. Sin embargo, cuando Shirou colocó su mano sobre el de color crema para analizarlo, descubrió que su energía era más fuerte que antes y que todos los rastros de las sales de mercurio habían sido borrados. Aún así, Shirou no podía estar seguro. Tal vez los elementos venenosos han sido eliminados, y la magia dentro de los huevos es más fuerte ahora, pero todavía no estoy seguro de si la vida dentro de ellos se ha restaurado por completo. Tampoco puedo decir cuánto tiempo pasará hasta que estén listos también. Grieta. Alguien señaló que si se considera que el Imperio Valirio era el Imperio Romano, eso significa que están solo alrededor de 400 años después del Imperio Romano, y que ubicaría el tiempo alrededor del 900 después de Cristo, y fue porque dependían en gran medida de la magia antes de la caída del Imperio Valirio que la tecnología no avanzó ni un milímetro en más de 10.000 años, más del doble de la duración de nuestra historia registrada. Admito que ese argumento es sólido. Sin embargo, no se trata del argumento de que las estaciones impredecibles dificultan el seguimiento de las cosas, ya que los largos inviernos en realidad no afectaron a esos, y el hecho de no poder cultivar durante 2 buenos años te da tiempo suficiente para hacer algo de ciencia a la antigua usanza. ¿Sabes cuánta ciencia logró hacer Newton viviendo en el sótano de su madre durante 2 años cuando su universidad cerró debido a la plaga? Fue mucho. Terminando esto aquí mismo debido a posibles caminos divergentes. Ahora tengo ganas de spoilear una mierda, así que vete si no quieres spoilers. Advertencia de spoiler: no continúes si no quieres saber. Advertencia de spoiler: Shirou incuba uno de los huevos por error, mientras que Daenerys incuba los demás, o Daenerys los incuba todos ella misma. Con el regreso de la magia, las bestias fantasmales, como los caminantes blancos, se harán más fuertes.
Con el regreso de los dragones, trayendo consigo el regreso de la magia, Shirou ahora se enfrenta al hecho de que sus acciones pueden haber empeorado todo considerablemente. Ahora la pregunta, ¿Shirou posee la capacidad de hablar con Ryor, si el dios rojo existe? Si es así, podría confrontar al dios acerca de haber posiblemente condenado a la humanidad. Ryor señala que sin el regreso de la magia, los dioses se desvanecerían, diciendo que por qué debería importarle si la humanidad sobrevive o no, si él desaparecería de cualquier manera. Dar la oportunidad de explorar la visión de Ryor tanto de la humanidad como de la presencia de Shirou, quien de alguna manera él, una buena de las profecías, no planeó, pero de todos modos es conveniente. También podría implicar la existencia de un juego de dioses, a imagen del Juego de Tronos, en el que los dioses intentan conquistar el mayor número posible de creencias. De lo contrario, Shirou carga con la culpa de haber cometido un error sin saberlo, lo que abre una oportunidad para la autorreflexión que posiblemente podría explicar cómo terminó reencarnado en primer lugar y qué tuvo que ver Rin con eso. Aunque todo esto se explicará tarde o temprano. Ya sea ahora o más tarde, cuando él y Rin se reúnan. Para todos los que quieren más Rin en la historia, ella se convierte en el foco de atención después de esto, cuando va con Robert a ver a Eddard Stark. Con Shirou y Daenerys siendo más una historia paralela que involucra la introducción de Daenerys a los deberes reales de ser un rey, tanto en el ejército como en la política, y Shirou trabajando duro, tratando de convertirla en una futura gobernante decente. Quizás convencer a la niña de que preferiría no ser gobernante. Más tarde, Daenerys comenzará a engreírse debido a que la gente la trata como si fuera un regalo de Dios, y Shirou terminará llevándola a un lado y explicándole qué es exactamente el destino. Profundizando en el tema de los mundos paralelos y cómo se cruzan. Explicar cómo la historia apenas puede cambiar si, por ejemplo, un rey famoso nace mujer en lugar de hombre. Implicando que hay decenas de personas que podrían encajar en el gobierno del príncipe que fue prometido. Esto también implica una confesión de Shirou de que él no es Azor Ahai, pero también señala que nunca hubo un Azor Ahai real, ya que cualquier guerrero que luchara contra los caminantes blancos habría sido uno de los primeros hombres de Poniente y, por lo tanto, un seguidor de los dioses antiguos, no de Ryor. Las acciones de Azor Ahai en realidad son la composición de varias leyendas, lo que significa que hay varias personas de las que la profecía podría haber estado hablando. A fin de advertencia de spoiler.